Creo que muchas personas han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre escrito por Robert Kiyosaki, pero muchas personas se preguntarán cómo aprender exactamente la forma más rápida para ganar dinero y el pensamiento financiero en el libro Padre Rico, Padre Pobre, porque la mayoría de las personas que han leído este libro aún no pueden alcanzar la libertad financiera. ¿Es porque el autor ha ocultado deliberadamente algunos puntos claves? ¿O es que han entendido mal el libro? ¿Cuál es el pensamiento más importante de este libro que debes entender? En el video de hoy, voy a darte sin reservas los 5 secretos de este libro que me ayudaron a iniciar un negocio exitoso y a crear ingresos pasivos. Simplificaré teorías complejas basando en mis experiencias personales para ayudarte a alcanzar la libertad financiera rápidamente. El primer y más importante secreto de este libro es nunca trabajar por el dinero, dejar que el dinero trabaje por ti. Todo el libro gira en torno a este pensamiento, por eso a continuación hay que escuchar con paciencia para aprender lo básico. Muchas personas toman sus sueldos como los ingresos, todos esperan que su jefe les pague ese sueldo fijo a final de mes, y a final de año, esperan que les aumenten su sueldo y cobrar dividendos. ¿Te has dado cuenta de que estas personas tienen una vida pasiva? Sus ingresos están en realidad en manos de otra persona, ya que depende de otra persona, o sea, quieren un dividendo o un aumento de sueldo, y algunas empresas mal gestionadas bajan sus salarios y en peores casos, despiden a su personal. Estas personas que creen que los ingresos son iguales al salario, al igual que el pobre padre del autor, piensan que pueden ganarse bien la vida encontrando una carrera bien remunerada y estable, por lo que se esfuerzan al máximo para competir con los demás por estos puestos de trabajo. Al final, algunas personas consiguen el trabajo que desean, su salario aumenta año tras año, y se vuelven felices porque pueden ir a comprar una casa o un coche. Su clase social fue subiendo al mismo tiempo, por lo que pidieron hipotecas, préstamos para coches y vivieron la misma vida material que los ricos. ¿Pero te has dado cuenta? ¿Se han convertido en unos esclavos del dinero sin darse cuenta? El autor lo compara con una rata en un círculo, por mucho que corra, nunca llegará a ninguna parte. Por desgracia, el mundo no tiene un sistema de protección para los pobres. Verás, el pobre padre del autor era profesor universitario, sin duda ganaba más que la mayoría de gente y trabajaba en lo que se considera una profesión estable, pero aún así, ocurrió un accidente y el pobre padre fue despedido en su vejez. ¿Te imaginas lo que es perder de repente tus ingresos cuando eres viejo? Desgraciadamente, muchas personas seguirán creyendo que eso solo se trata de un hecho fortuito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un aumento elevado del desempleo es la norma en una recesión económica. Puede garantizar que usted no será el próximo. De hecho, trabajar para otras personas es inevitable. Muchos emprendedores también empiezan teniendo que trabajar primero, incluido el autor, pero, ¿cómo progresan y hacen para que el dinero les trabaje? Es muy sencillo, suscríbete a mi canal y enciende la campanita, siempre y cuando publico nuevos videos aprenderás más formas exclusivas sobre el emprendimiento, la inversión y el manejo de dinero. Además de eso, el segundo secreto también es crucial, que es adentrarse en las reglas de funcionamiento del dinero para maximizar los activos. En primer lugar, tenemos que entender lo que es un activo y lo que es un pasivo, y el autor nos ha dado una respuesta muy fácil para entender esto. Un activo es algo que pone dinero en nuestro bolsillo, y un pasivo es algo que saca dinero de nuestro bolsillo. En pocas palabras, un activo es algo que te aporta ingresos, mientras que un pasivo es algo que te aporta gastos. Digamos que si compras una casa, pero tienes que pagar la hipoteca cada mes por ella, esa es tu pasivo. Por el contrario, si alquilas esta casa y restas los gastos de la hipoteca mensual de los ingresos mensuales del alquiler, si te queda algún ingreso sobrante, entonces esta casa es tu activo. Por lo tanto, el mismo objeto, utilizado para diferentes propósitos, tendrá diferentes resultados. Lo que hace el padre rico del autor es pagarse a sí mismo primero cada mes. Es decir, toma una parte de sus ingresos cada mes y la invierte primero en un activo que puede ser inmuebles, negocios, acciones, etc., y después utiliza lo que queda para pagar otras cosas. Para el autor, su activo favorito es el inmobiliario porque no solo tiene una rentabilidad constante, sino que además su precio subirá año tras año. Estos activos crecerán lentamente con el tiempo gracias al poder del interés compuesto, como una bola de nieve. De hecho,
La clave para crear activos consiste en crear lo que se llama ingresos pasivos para ti y de ese modo puedes dejar que tu dinero genere más dinero para ti. Esto es lo que significa hacer que el dinero trabaje para ti. Cuando duermes, estos activos también pueden aumentar tus ingresos, es decir, no tienes que poner ningún esfuerzo físico, o el poder del cerebro también seguirá ganando ingresos. Ahora puedes preguntarte si tienes más activos o pasivos. Entonces algunas personas son lo suficientemente inteligentes como para preguntarse cómo pueden ser los negocios un activo y cómo pueden ser los ingresos pasivos. Solo debería ser un ingreso activo, ¿no? Algunos también se preguntan si es imposible crear un activo si no pueden permitirse comprar una casa. El tercer secreto te dirá la respuesta, y ese secreto es pasar de ser empleado o autónomo a ser empresario e inversor siempre que sea posible. En el libro, el autor divide los trabajos en 4 cuadrantes de ESBI, que describiré brevemente. Primero, el empleado, que la mayoría de la gente común no son y trabajan por un salario fijo durante 8 horas al día. Segundo, los autónomos, que tienen ciertas especialidades y suelen ser sus propios jefes, como médicos, abogados, taxistas, etc. La cualidad de estos dos grupos de personas es que se les exige que se comprometan con su trabajo. Tercero, los empresarios, cuyas empresas establecen un sistema y dejan que otros lo manejen. Cuarto, los inversores, que invierten su dinero en el mercado y dejan que el dinero les haga ganar dinero. En realidad, la tercera y cuarta categoría de personas que están en el lado derecho del cuadrante tienen un ingreso muy superior al de las personas que están en el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se pasa del lado izquierdo al derecho? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, me puse a trabajar a tiempo parcial y luego monté mi propio negocio con un compañero de mi empresa. En ese momento, estaba trabajando a tiempo parcial y comenzando un negocio al mismo tiempo. En ese momento, pensé en intentarlo, pero no tenía nada que perder incluso si el negocio fracasaba. Más tarde, el negocio de la empresa empezó a crecer, así que encontré a unas cuantas personas más para hacerlo juntos y desde entonces creé un equipo sin darme cuenta. Para saber cómo lo hice todo, puedes suscribirte a mi canal y más adelante en otros vídeos te cuento más. Entonces, cuando mi equipo había crecido, la empresa necesitaba cada vez menos de mí, así que empecé a aprender a invertir en acciones con algunos expertos. Ahora que lo pienso, realmente gasté mucho dinero para conseguir la experiencia y el conocimiento de la inversión. Ahora, por fin puedo obtener un buen rendimiento en el mercado de valores de forma constante. ¿Os habéis dado cuenta en algo? En realidad, estaba pasando del cuadrante de empleado y autónomo al de empresario e inversor. Lo que quiero expresar es que mucha gente tiene la falsa creencia de que hay que dejar el trabajo para empezar un negocio, pero hoy en día, en la era de Internet, realmente se puede empezar un negocio paralelo, siempre y cuando se intente dedicar el tiempo libre a desarrollar un negocio paralelo, y solo después de que el negocio paralelo esté establecido, se puede convertir en un jefe a tiempo completo. Cuando se gana suficiente dinero es momento de formar un equipo y luego se crea el sistema de gestión y de generación de dinero de la empresa antes de aprender a invertir. Esta es la forma de menor riesgo para iniciar un negocio con la mayor tasa de éxito en mi opinión. Al menos, así es como he llegado a este punto y creo que he respondido a la pregunta que acabo de hacer. El negocio es un activo, porque cuando un negocio crece hasta convertirse en un sistema, puede generar ingresos pasivos para nosotros aunque no hagamos nada en persona. Si no tienes dinero para invertir en inmuebles o acciones, también puedes trabajar primero. Pero hay que recordar que el propósito de trabajar para los demás es acumular nuestro capital, que en un futuro no remoto nos ayudará a cambiar la posición en el cuadrante de flujo de dinero. El cuarto secreto. Se trata de darse a sí mismo más opciones y no limitarse por un obstáculo que ni siquiera existe. ¿Te has dado cuenta de que mucha gente se siente insegura cuando le hablas de invertir y de dinero? Si hablas con ellos sobre el apalancamiento financiero, se sienten arriesgados. De hecho, ni siquiera se han molestado en averiguar qué es la inversión, y lo más aterrador es que una vez que tienen una idea fija no querrán cambiarla, aunque sea para tratar de entenderla les parece innecesaria,
es que tienen un obstáculo invisible dentro de su cabeza que les limita la elección de las oportunidades y las oportunidades de desarrollo. Lo más lamentable es que solo les falte un pequeño paso para llegar al éxito. Estoy de acuerdo con la explicación del autor sobre la inversión frente al juego. Si sabes exactamente lo que estás haciendo, no estás jugando el dinero. Por lo contrario, si pones el dinero en una transacción y luego solo rezas por él, entonces sí estás jugando el dinero. Así que si quieres destruir este obstáculo, lo primero es entenderse a sí mismo primero y luego entender todas las oportunidades que le rodean. Hay que entender que nuestros valores provienen en realidad del proceso de transformación de niño a adulto. Cuando una persona llega a los 20 años, su mentalidad está básicamente establecida. Por lo tanto, el periodo en que más rápido se desarrolla la mente es cuando somos jóvenes y cuando empezamos a tener conocimiento del mundo. Pero en esta época carecemos de juicio y de pensamiento independiente, y la mayoría de las veces recibimos información de la escuela y de los medios de comunicación, como las películas y las series. Lo más común que vemos en las películas es gente que salta de edificios porque ha perdido su fortuna en acciones. Lo más común que escuchamos en la escuela es sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo y ahorrar dinero. Así es como la gente tiene un obstáculo y así es como mencioné el poder de lavar el cerebro. Simplemente te lavan el cerebro con estas informaciones y resulta que es difícil que te comportas de otra manera. El autor conoció a su padre rico a una edad temprana y el contraste entre el padre rico y el padre pobre era tan fuerte que el autor eligió seguir el camino del padre rico al final para no dejar que el obstáculo le impida su desarrollo. Esta es la principal clave de su éxito en mi opinión. Una cosa que tengo en común con el autor es que fue capaz de ganar más de lo habitual en el mercado de inversión cuando el mercado estaba en recesión o depresión. No es que tengamos suerte, sino que siempre prestamos atención a los cambios en el mercado y aprendemos las técnicas de inversión, por eso podemos aprovechar estas oportunidades. Hay que recordar que es cierto que hay riesgos al invertir o iniciar un negocio. Pero esto solo es una amenaza para los que son aficionados, así que lo que tenemos que hacer es convertirnos en iniciados aprendiendo sobre inversión y finanzas. De este modo, podrás hacer frente a todos los cambios del mercado y aprovechar todas las oportunidades. El quinto secreto. Aprender a aprovechar las ventajas fiscales de abrir una empresa. El autor había hecho una observación que me hizo querer crear mi propia empresa. ¿Lo sabías? Cuando los ciudadanos obtienen ingresos, tienen que pagar impuestos antes de poder utilizar el resto del dinero para gastos. Las personas con conocimientos financieros se aprovecharán de las ventajas de la empresa, que les permiten gastar antes de pagar los impuestos porque los gastos pueden incluirse en el coste de la empresa. Permítanme hacer una simple analogía, digamos que hay dos personas, una de ellas es una persona ordinaria y la otra es un empresario, ambos ganan $1.000.000. La persona ordinaria puede tener que pagar primero el 20% de sus ingresos en impuestos, por lo que le quedan $800.000 para sus gastos diarios. Y el empresario los gastará primero, a nombre de la empresa puede comprar una casa o un coche, tal vez al final le quedan $200.000 con los que después paga los impuestos a una tasa del 20%. Eso significa que solo tiene que pagar $40.000 en impuestos. Por supuesto, estas personas pueden gastar aún más y pueden no pagar ningún impuesto. Entonces, algunos se preguntarán, ¿qué pasa si no tienen dinero para crear una empresa? El autor añade que una empresa no tiene que ser una entidad real, puede ser simplemente un documento que cumpla con los requisitos legales. Una empresa no tiene por qué tener un edificio con el nombre de la empresa grabado, una fábrica y empleados, puede ser simplemente una entidad jurídica sin alma, pero donde la fortuna de los ricos está protegida. La verdad es que no hace falta que se alquile una oficina con un dineral para crear una empresa. Solo tienes que pagar una pequeña comisión para crearla, así que ahora puedes entender por qué la disparidad entre los ricos y los pobres es cada vez mayor. Porque los ricos utilizarán sus conocimientos financieros para proteger sus activos, que están protegidos por el régimen tributario de la empresa. Ganan más y pagan menos, por lo que se hacen cada vez más ricos. Por el contrario,
La persona media que nunca ha tenido una empresa gana menos y paga más, lo que le lleva directamente a no poder crear riqueza. ¿Lo entiendes? Esta es la importancia de la educación financiera, por lo que el autor también nos recuerda que debemos aprender sobre las 4 áreas de especialización: contabilidad, inversión, marketing y derecho, para poder mejorar nuestro coeficiente intelectual financiero. Por supuesto, si te resulta difícil aprender esos conocimientos profesionales o si quieres ganar dinero y hacerte rico, entonces te sigo sugiriendo que te suscribas a mi canal y enciendas la campanita para que no te pierdas todo lo relacionado con hacerse rico. Además, espero que os guste este vídeo y lo compartáis, vuestro apoyo es el mayor estímulo para mí. Espero que podamos progresar juntos, nos vemos la próxima vez.